Una cordial bienvenida a todos ustedes una vez más a este programa Verdad y Justicia, la investigación criminal en Colombia. Este programa es de corte investigativo, académico y también informativo, en donde expertos en criminalística y criminología nos acompañarán a lo largo de toda esta producción. Hoy me acompaña el doctor Germán Alberto Amezquita Romero, quien es abogado, estudiante de la maestría de investigación criminal. Él es dactiloscopista de la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN, docente universitario y además es asesor en manejo de reactivos en dactiloscopia. Bienvenido, doctor Germán, a este programa. Muchas gracias, cordial saludo a los televidentes. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante y vamos a ver dactiloscopia. A modo de introducción, veamos esta pequeña crónica. La dactiloscopia es una de las ramas de la lofoscopia. Se ocupa del estudio, la clasificación, el archivo y la recuperación de las mismas impresiones dactilares que aparecen en las falanges distales de los dedos de las manos. Se reconoce y constituye por ser la ciencia más conocida y aplicada con fines de identificación. Es una manera inequívoca de establecer a ciencia cierta la identificación de una persona a partir de su primera reseña técnica, ya sea morfológica, fotográfica y lofoscópica o mixta. A través de los años de investigación se ha logrado comprobar que la piel tiene porosidad, es decir, crestas papilares y bajos relieves, conocidos como surcos interpapilares. El primer método de identificación tecadactilar fue creado por Juan Vuchetich en el año de 1895. Y el sistema Henry canadiense en el año 1887. La dactiloscopia proviene de los vocablos griegos dáctilos, dedos, scopio, examen, análisis. El postulado de que no hay dos personas que tengan las mismas huellas dactilares está ya firmemente comprobado. Con la comparación de miles de millones de dactilogramas al día, nunca se ha dado un caso contrario, por lo que la unicidad se confirma constantemente de una manera sin precedentes. En la investigación de los delitos, las huellas dactilares halladas en el lugar de los hechos permiten descubrir mucho más fácil a los sospechosos y aportan más pruebas en los tribunales que todas las demás técnicas forenses unidas, permitiendo así lograr verdad y justicia. Como ustedes ven, el ser humano siempre ha querido saber quién es, cómo se puede identificar, cómo se puede diferenciar. Hoy vamos a mirar algunas de esas técnicas y específicamente vamos a estar hablando con el doctor Germán acerca de dactiloscopia. Y vamos a iniciar preguntando, ¿qué es dactiloscopia, doctor Germán? Bueno, la característica importante de la dactiloscopia es que identifica a los seres humanos por cuenta de las crestas papilares. Esas crestas papilares las tenemos en los dedos, en la palma de las manos y en la planta de los pies. Y para nosotros, los seres humanos, es importante ubicar esas crestas y esos dibujos para poder identificar a un ser humano. Entonces la dactiloscopia es importante para la identificación humana. Bien, como veíamos en la pequeña introducción, siempre se ha preguntado uno, bueno, pero ¿será que no puede llegar a existir que dos personas tengan un dibujo de sus crestas papilares iguales? No se ha comprobado de manera científica que ocurra esto. Se habla de los gemelos univitelinos, pero en los gemelos univitelinos se tiene en cuenta es que se conserva el ADN igual, pero las crestas papilares difieren uno del otro, es decir, que no son iguales. Inclusive se habla de los gemelos común y corriente y tampoco se puede tener en cuenta allí ese factor. Es decir, que en el mundo no hay dos personas que tengan las mismas impresiones dactilares. ¿Podría, doctora Amezquita, contarnos un poco para la información de todos nosotros acerca de un recuento histórico de cómo inició la criminalística, cuál es el recorrido para nosotros poder entender un poco sobre criminalística? Ok, la primero que se tiene que tener en cuenta es la definición que nosotros tenemos ampliamente. Se conoce como una ciencia auxiliar del derecho que ayuda a la administración de justicia en el esclarecimiento de los delitos. Y allí juega un papel muy importante la dactiloscopia como medio de identificación, que fue uno de los primeros que se tuvo en cuenta para identificar al ser humano cuando cometía delitos. De allí ya nos remontamos a épocas históricas donde las personas colocaban allí sus manos en las cavernas, claro, donde se dejaba allí la arcilla en algunos sitios para decir que allí estuve yo. Ya estuvo presente el ser humano.
Entonces, con base a la historia, se empezó a trabajar y dése cuenta que los primero que empezaron a hablar de dactiloscopia fueron médicos, genetistas, anatomistas. Claro. Esa más o menos es un recuento pequeño de cómo se inicia la dactiloscopia en el mundo. Entonces tenemos en cuenta siempre que los médicos estuvieron siempre metidos en esta investigación de lo que son las crestas papilares y los relieves epidémicos de los dedos. Sería bueno aclarar y hacer precisa la diferencia entre algunos términos. Okay. Vamos a mirar el término de pelmatoscopia, quiroscopia y propiamente dactiloscopia y los sistemas de identificación, clasificación y archivo. Entonces iniciemos con pelmatoscopia. Ok, primero quería introducirlos en el tema de la lofoscopia para decirle que la palabra general sería aquí en Latinoamérica la palabra lofoscopia, que encierra las tres que me está diciendo aquí el señor periodista, y se refiere a la lofoscopia a las crestas papilares presentes en la última falange de los dedos, la primera parte, es decir, dactiloscopia, la segunda, las crestas papilares presentes en la palma de las manos, y por último tenemos la pelmatoscopia en la planta de los pies. Entonces tenemos la dactiloscopia, la quiroscopia y la pelmatoscopia. Estas son las grandes tres divisiones que tenemos sobre el estudio de las crestas papilares. Desde la antigüedad, doctor Germán, cuando los reyes querían autenticar un documento que enviaban, colocaban su sello, ¿no? Colocaban su sello y lo derretían una porción de cera. Pero entonces, lógicamente, al devenir de la vida, pues se necesitaba identificar plenamente que pues fuera propio, es decir, de su propio cuerpo. Entonces, ¿por qué no le hablamos un poco a nuestra teleaudiencia? ¿Cuál fue el método de identificación de las personas que se tuvo en cuenta para identificar a delincuentes y específicamente aquí en Colombia? ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso? Bueno, muchas gracias. Entonces, tenemos en cuenta que aquí en Colombia los primeros estudios que se hacen sobre la identificación no iniciamos con el tema de la dactiloscopia. Aquí en Colombia se inicia con el tema del sistema antropométrico de Alfonso Bertillón, llamado en Colombia Bertillonaje. En aquella época la Policía Nacional estaba entrenada era solamente en el sistema antropométrico, inclusive de una u otra manera acuñada en el sistema fotográfico. Pero con el pasar del tiempo se empezó a trabajar el sistema dactiloscópico, pero no como medio de identificación, sino como sistema electoral en Colombia. Entonces tenemos allí que arrancamos es con un sistema de identificación solamente para identificar a los que votaban en aquella oportunidad al principio del siglo. Pero ya con el pasar del tiempo se necesitó como medio de identificación la dactiloscopia. Y es así que a Colombia entra el sistema UCETIS inicialmente para identificar a las personas, un sistema de clasificación de archivo para poder identificar a las personas teniendo las tarjetas físicas de un archivo. Digamos, esa es la manera más o menos de lo que llega el sistema dactiloscópico. Pero en el comienzo del siglo, como les repito, el sistema antropométrico es el que toma la vocería para la identificación. Hablemos un poco acerca de los sistemas de clasificación de archivo. Ya usted nos habló del sistema UCETIS, Juan UCETIS, allá en Argentina, pero comentemos y ampliemos un poco el tema del sistema Henry canadiense, el sistema Henry americano. Y pues lógicamente, en ese momento en Colombia tenemos como tres sistemas de identificación: el UCETIS, el canadiense y el americano. ¿Qué se hizo? Y cuéntenos un poco de esto. Claro que sí. Entonces, tenemos en cuenta que, ya lo repetía, que al inicio del siglo se inicia con el sistema UCETIS. El sistema UCETIS es adoptado para la época moderna con el DAS. El DAS adopta como sistema moderno lo que es el sistema UCETIS. Pero entonces hubo un cambio frente a eso, porque se hizo un cambio en España y vino una comisión de España a entrenar a la policía de Colombia. Entonces se adopta el sistema UCETIS Oloris, que es el que tenía el DAS en tiempos modernos. De allí, la Policía Nacional tuvo hasta cierto tiempo, hasta 1970 más o menos, le calculo yo, que tuvo el sistema UCETIS en su base de datos. Después tenemos en cuenta que la Policía de Colombia envía a Estados Unidos a entrenar a un personal para adoptar el sistema Henry americano. Y en 1971 se acuña ya en Colombia lo que es el sistema Henry americano, sistema de clasificación de archivo. Tenemos en cuenta ya en la Registraduría Nacional de Estado Civil que una comisión de Canadá vino a Colombia a entrenar a la Registraduría en el sistema Henry canadiense. De allí que se unificó ya para 1948, se unifica el sistema para la Registraduría, y con una ley en 1993, la ley 38, dice que el único sistema que debe estar vigente es el sistema que tiene la Registraduría, es decir, el sistema Henry canadiense. Yo sé que pues sería un poco difícil y tendríamos que hacer un programa un poco más gráfico, pero ¿cuál es la diferencia básica entre esos tres sistemas que pudiéramos tratar como interpretarlo? Como le repito,
Sé que tendríamos que ser mucho más gráficos, que vamos muy seguramente a profundizar en otro programa, pero ¿cuál sería la diferencia entre esos tres sistemas? Bueno, la diferencia varía es en los tipos de dactilogramas. Nosotros tenemos en el sistema UCETIS inicialmente 4 tipos de dactilogramas. Estamos hablando que Argentina y España manejan y otros países manejan ese tipo de sistema, el sistema UCETIS. Tenemos que el sistema Henry americano tiene 5 tipos de dactilogramas y el sistema Henry canadiense tiene 8 tipos de dactilogramas. Es decir, la variación está en el número de tipos que existen en cada clasificación de archivo. Doctor Germán, ¿por qué es tan importante y específicamente para Colombia? ¿Por qué es tan importante la identificación de las personas por medio de las huellas dactilares en la investigación criminal? ¿Qué porcentaje de aporte tiene esta ciencia al respecto de poder esclarecer los delitos en Colombia? Entonces, en Colombia, de manera principal, se tiene en cuenta la dactiloscopia como una de las ciencias auxiliares del derecho. ¿Por qué es importante? Porque si nos vamos a hacer el recuento de la ley colombiana, tenemos en cuenta que en la primera etapa de investigación criminal, en la etapa ya de ir a la imputación, la persona tiene que estar identificada plenamente, ¿cierto? O haber una identificación primaria, una individualización del individuo. Entonces tenemos en cuenta que la investigación criminal es importante la dactiloscopia porque en el momento que un delincuente deja un rastro papiloscópico en el lugar de los hechos, una latente, nosotros los que somos expertos en el tema, tenemos que ir a aplicar allí unos reactivos importantes para poder evidenciar que esta persona estuvo allí. Y hacemos el cotejo en laboratorios y vamos a un juicio y llevamos esta prueba, porque es una prueba fehaciente, una prueba que sencillamente nos pide siempre la autoridad judicial, porque es una prueba que es irrebatible. Por eso es importante, no solamente en esa parte, en el campo de lo que es cuando hay un homicidio en Colombia, se tiene en cuenta que las personas cuando mueren en Colombia a veces no tienen un documento de identidad consigo mismo y nos sirve medicina legal como órgano técnico-científico para apoyar la investigación criminal y identificar quién fue la persona que murió violentamente o de manera indeterminada en Colombia. El tiempo definitivamente es muy corto en televisión, por eso cuando volvamos de esta pausa vamos a hablar de un caso emblemático que usted ya ha conocido, que nos pueda compartir con toda nuestra teleaudiencia. Ya regresamos. Estamos hablando de dactiloscopia y estamos con una de las autoridades en Colombia, que es un investigador de vasta experiencia, el doctor Germán. Doctor Germán, nos gustaría que nos contara un caso emblemático mediante el cual usted nos puede ampliar un poquitico cómo se ha podido esclarecer un delito en Colombia que podamos comentar. Claro, hace unos años nos llamaron para conocer un caso de un hurto en una residencia aquí en Bogotá. Resulta que una señora se valió de algunos elementos para poder dejar dormidos a los dueños del inmueble, para hurtarse la suma de más o menos 30 millones de pesos. Llegamos allí a conocer la investigación con el grupo de criminalística, la DIJÍN, y nos encontramos allí en la habitación, cuando hicimos la primera inspección, a la habitación nos encontramos algunos elementos de la señora a la cual hurtó allí en ese inmueble. Nos encontramos allí con algunos elementos, los cuales exploramos, los cuales le aplicamos algunos reactivos apropiados para la superficie que había en ese momento, y en uno de los documentos que tenía la señora que trabaja en el servicio doméstico en esa oportunidad, nos encontramos una huella. Pero la huella lógicamente estaba oculta y nosotros aplicamos un reactivo apropiado para poderla visualizar, es decir, para poderla revelar. Con esa zona de impresión dactilar que nosotros encontramos allí,
pudimos identificar plenamente a la persona. Es decir que, e inclusive la información que nos daba los moradores del inmueble, les decía que esa señora tenía algunos datos, como cédula de ciudadanía y como nombres completos, o sea, nombres completos. Pero nosotros nos pusimos a verificar esa información, no era una información veraz, porque sencillamente la persona cuando llegó al inmueble mintió con respecto a su nombre y su cédula de ciudadanía. Es allí que nos sirve la impresión dactilar de la persona para poderlo identificar plenamente. La persona posteriormente se capturó por el delito que había cometido, en este caso el hurto. Doctor Germán, en Colombia y pues en las grandes ciudades hemos visto últimamente cómo se ha incrementado el hurto de bebés, de niños. Vemos cómo una mujer simplemente se saca un niño de un hospital. Y pues la pregunta es, ¿en Colombia se puede identificar a los neonatos por medio de las huellas plantares? ¿Es posible eso? Bueno, en Colombia se tienen algunos métodos para poder captar las impresiones plantares del bebé. Hay una ley en Colombia que establece tomarle las huellas plantares a los bebés, pero esas huellas que dejan allí no se someten a algún software o algún sistema para guardarlas. Solamente quedan guardadas allí como papel. Es decir que en ese evento no se podría, pero si en el momento que sucede el rapto tenemos el elemento base para hacer el cotejo y tenemos al presunto bebé que fue raptado, podremos hacer el cotejo y podemos dar un resultado final. Pero en Colombia no se tienen bases de datos de neonatos. No se aplica aquí en Colombia, pues la ley no ha sido fortalecida frente a eso para tener bases de datos de bebés cuando no están en los hospitales. Pero ya digo, si se tiene en cuenta el bebé raptado se consigue en el tiempo prudente, es muy fácil identificarlo, pero con la inmediatez del caso. La creatividad de la delincuencia a nivel mundial es muy grande y hemos observado cómo algunos delincuentes incluso se han hecho cirugías en sus yemas, en lo que nosotros conocemos como yemas, ¿cierto? De manera tal que tratan de cambiarse esa impresión dactilar. ¿Es posible identificar a una persona a través de las huellas, de las plantas propiamente, de las manos? ¿Es posible? A ver, como decía aquí el señor periodista, sí se puede, hay personas que logran modificarse sus dibujos, sus crestas papilares, pero definitivamente ese cambio que se hace en esos pulpejos, en esas yemas, nos da otra particularidad más. Es decir, que si se modifican sus crestas papilares, sus dibujos, nos va a dar otra información adicional que son las particularidades que quedan allí en los pulpejos. Normalmente los delincuentes, digamos, de alta gama en Colombia han tratado de hacer esa parte, pero definitivamente quedan con particularidades en sus dedos, lo cual para nosotros es factible poderlos identificar. Es decir que hay un principio que es inmutable, que no se pueden cambiar, y si se cambian, podría quedar con algunas particularidades y cicatrices que lo podemos identificar. Sería muy bueno poder aclarar las características fundamentales de esa huella, es decir, que es inmutable. ¿Qué otras características tiene precisamente este elemento que es tan apropiado para la criminalística? Ok, entonces las cualidades fundamentales de las crestas tenemos que son perennes. ¿Por qué se habla de perennes? Porque permanecen en el tiempo. Es decir, que más o menos la teoría y los estudios que se han hecho con respecto a ello es que desde el cuarto o quinto o sexto mes de vida intrauterina las crestas papilares se empiezan a formar y que ya cuando la persona nace con esas crestas papilares y cuando la persona fallece ya con la putrefacción cadavérica desaparecen. Esa es la primera parte. Son diversiformes porque en el mundo no hay dos personas que tengan las mismas características. Pueden tener la misma morfología, pero las características difieren uno del otro. Y lo que le acaba de comentar aquí al set es que sencillamente cuando es inmutable es que no se pueden modificar de ninguna manera. Solamente las enfermedades las pueden modificar, de resto el ser humano no lo puede hacer. Se modifican sí, pero como les decía anteriormente, se puede estudiar con base a esas cicatrices que quedan permanentes allí. Bueno, y surge la pregunta, pues muy desprevenida, ¿no? ¿Qué sucede con esas personas que, usted habló de putrefacción, que en determinado momento, como observamos mucho hace unos cuantos años atrás en el Magdalena Medio, eran personas que morían en el río Magdalena y pues lógicamente allí eran mutiladas no solo por los peces, sino por otro tipo de animales? ¿Qué tratamiento se le hace a esos pulpejos y en qué